Está terminando la segunda cumbre entre CELAC y la Unión Europea. La primera se llevó a cabo hace 2 años en Santiago de Chile. Para todos los países de la CELAC, esta es una cumbre muy importante porque Europa es el primer inversor en América Latina, en el Caribe, y representa para nosotros una región de extrema importancia. En esta cumbre tuvimos la oportunidad, como en todas las cumbres, de hacer muchísimos contactos personales. Hay reuniones bilaterales que se llevan a cabo que alimentan muchísimo y fortalecen mucho la dinámica de cumbres como estas. En el caso nuestro tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios de los jefes de Estado de la Unión Europea, Alemania, Eslovenia, Luxemburgo, que va a asumir la presidencia de la Unión Europea, Latvia, que tiene hoy la presidencia, Finlandia, con quien además nos une algo que tenemos como propósito fundamental en Colombia, y es el tema de la educación. Finlandia es de los países que tiene el mejor desempeño en materia educativa. También tuvimos una larga y muy interesante reunión bilateral con la alta comisionada para la Unión Europea, Federica Mogherini, y con el presidente de la propia comisión, el señor Jean-Claude Juncker. En términos generales, con la Unión Europea, desde la última cumbre hemos elevado el nivel de nuestras relaciones. Inclusive firmamos un acuerdo que se llama Acuerdo de Asociación para que las relaciones diplomáticas con Europa y Colombia se puedan elevar a ese nivel de acuerdo de asociación. Eso nos acerca más a toda la Unión Europea y a toda la institucionalidad de la Unión Europea. En esta cumbre se trataron temas específicos que nos conciernen a todos. El primer tema es el tema del cambio climático. Ahí Colombia es un país que ha estado muy activo en la discusión sobre cómo mitigar el cambio climático, por lo que somos un país muy vulnerable, un país que está siendo afectado por el cambio climático. Cuando yo llegué al gobierno, sufrimos el peor desastre natural de nuestra historia debido al cambio climático. Inclusive leía yo esta mañana una advertencia que nos preocupa mucho, una advertencia de ciertas autoridades que señalan que el fenómeno del Niño se puede agravar en el segundo semestre de este año, y eso pues tenemos que tomar las medidas para mitigar el efecto de ese fenómeno que tiene que ver muchísimo con el cambio climático. El otro tema que se abordó en las 2 discusiones que tuvimos a nivel de jefes de Estado fue el tema del desarrollo sostenible. Colombia ha liderado la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo sostenible que van a reemplazar los objetivos del milenio. Introducir el elemento de desarrollo sostenible es muy importante, y nosotros hemos sido el primer país que ya incorporó en nuestra normativa, en nuestras leyes, en nuestro plan de desarrollo, esos objetivos de desarrollo sostenible. Un tema adicional que se ha tocado mucho en esta cumbre es el tema de las drogas, de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo teniendo en cuenta que en abril del año entrante se va a celebrar en Naciones Unidas una Asamblea General especial para tratar este tema. Colombia también ha sido un país muy proactivo en estimular la discusión y el debate sobre
formas más efectivas de abordar el tema del narcotráfico, toda vez, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que llevamos más de 40 años después de haber declarado en Naciones Unidas la guerra contra las drogas, y no podemos decir, infortunadamente, que esa guerra se ha ganado. Entonces tenemos que buscar unas formas más efectivas, más prácticas para abordar un tema que infortunadamente también se ha venido agravando aquí en Europa, porque el consumo en muchas de las capitales europeas, el consumo de drogas ha venido creciendo. Tuvimos la oportunidad con todos los países con los cuales estuvimos reuniones bilaterales y con muchos otros en las reuniones conjuntas y en las reuniones sociales, de poner y actualizar, poner en conocimiento y actualizar a los miembros de la Unión Europea y a los miembros de la comunidad de América Latina y el Caribe sobre la situación del proceso de paz, y hemos recibido un apoyo unánime hacia el proceso. Nos han preguntado muchísimo en qué va, cómo vamos administrando ese proceso, cuáles han sido las dificultades, y hemos tenido pues la oportunidad de explicar bien la dinámica de este proceso. También quiero resaltar la disposición de los países europeos. Muchos de ellos lo hicieron en forma explícita ahora en la reunión de jefes de Estado. Lo mencionó tanto la alta representante de Relaciones Exteriores como el presidente de la Comisión, el apoyo a la solicitud de Colombia de crear un fideicomiso para ayudar a financiar el posconflicto. Es una decisión que ya en principio ha sido aprobada y que va a surtir los trámites legales necesarios para que pueda estar lista ese fondo, pueda estar listo en el momento en que ojalá podamos firmar el acuerdo de paz, o si no antes, para poner en marcha algunos de los programas, inclusive antes de la firma o del acuerdo a que lleguemos, ojalá. Por último, resaltar algo que la propia Unión Europea hoy resaltó y va a resaltar en su declaración, y es la firma de los acuerdos que eliminan la visa Schengen. Ayer ustedes vieron el evento donde se firmó el acuerdo, tanto con Colombia como con Perú. Esto para los colombianos pues, es un paso importantísimo en nuestro avance hacia ese propósito que tenemos de colocar a Colombia en el escenario internacional con toda su fortaleza. Aquí hemos venido avanzando muchísimo. La semana pasada nos sacaron de una lista negra en que estábamos en Ginebra en materia de derechos laborales, y vamos avanzando hacia la normalización de nuestra situación ante el mundo en forma importante. El hecho de haber firmado los acuerdos del día de ayer es un hecho que le damos una gran importancia. ¿Y qué queda? Queda simplemente unos trámites puramente procedimentales en donde hay que traducir a los 26 idiomas, el número de idiomas que tenga la Unión Europea, los acuerdos, y darle el visto bueno final, que espero que sea alrededor de septiembre, octubre, e inmediatamente entra a regir la eliminación total de esas antipáticas visas hacia cualquier colombiano que quiera visitar los países de la Unión Europea. De manera que esos han sido los principales resultados de estas 24 horas que hemos estado. Llegamos hace menos de 24 horas y creo que es un resultado bastante positivo. Bueno, primera pregunta de Michael Buitrago de Red Más Noticias.
Presidente, canciller, muy buenas tardes. Quisiéramos preguntarle, señor presidente Juan Manuel Santos, sobre quién va a manejar este fondo fiduciario, exactamente qué organismo y de cuánto dinero estaríamos hablando específicamente sobre este asunto. Los fondos que crea la Unión Europea los maneja la Unión Europea de común acuerdo con los países beneficiarios, en este caso sería Colombia. Están discutiendo si el fondo estaría localizado en Colombia o aquí en Bruselas. Eso es una decisión interna de la Unión Europea. Antes de que se protocolice finalmente ya la creación del fondo, eso se queda establecido. Y frente al monto, pues todavía no se puede determinar una cifra específica. Ya hay muchos países que han dicho nosotros vamos a aportar, cada país toma la decisión de cuánto aporta y el fondo quedaría coadministrado en cierta forma por aquellos países que aportan en coordinación con Colombia para ver qué proyectos y qué tipo de inversiones o de apoyo hace el fondo al posconflicto. Wilson Moreno, de la FM. Presidente, canciller, buenas tardes. El presidente hablaba ayer, durante el inicio de esta cumbre, que el medio ambiente es una de las víctimas también de este conflicto armado que vive Colombia. Incluso hoy pues también el país amanece con varios atentados de la guerrilla en el Caquetá. ¿Qué decirle al mundo precisamente sobre este tema? No, ayer, haciendo una explicación sobre el proceso de paz, decíamos que la paz en Colombia tiene muchísimos dividendos para Colombia, para la región y para el mundo, porque aparte de las víctimas humanas, que han sido demasiadas, llevamos más de 7 millones de víctimas de este conflicto, una víctima muy, muy importante es el medio ambiente. Y dábamos como ejemplo este acto irracional de la guerrilla de hace unos días en donde obligaron a 200 tractomulas a derramar el petróleo, que lo único que causa eso es un daño ecológico enorme. Lo llamábamos un ecocidio que ha cometido las FARC con ese acto que nadie entiende. Aquí en Europa nadie entiende. La gente me preguntaba, bueno, pero ¿qué propósito tiene parar unas tractomulas y obligarlas a derramar un petróleo que lo único que hace es ir hacia las quebradas y hacia los ríos y contaminar el medio ambiente? ¿Eso qué tipo de ventaja militar o qué tipo de beneficio le trae a las FARC? La respuesta es ninguno. Son actos irracionales, como los actos terroristas que están cometiendo, volando las torres para dejar a poblaciones enteras sin luz. Lo que sucedió esta mañana en el Caquetá, lo que sucedió en Tumaco, lo que sucedió en Buenaventura, eso tampoco tiene ninguna explicación. Por supuesto, el gobierno colombiano condena en todas las formas posibles este tipo de actuaciones, de hechos terroristas, porque eso es terrorismo, pero sobre todo que no tienen ningún tipo de explicación racional. Y el mundo entero también condena ese tipo de comportamientos, que la guerrilla lo único que hace es generar rechazo de las comunidades afectadas, rechazo del país y rechazo de la comunidad internacional. Nadie se explica este tipo de actuaciones o este tipo de comportamientos, sobre todo de un grupo que aparentemente quiere buscar la paz. Si esa es la forma de buscar la paz, si esa es la forma de buscar apoyo para ese proceso de paz, se equivocan de cabo a rabo, porque lo que están generando es exactamente lo contrario. Jorge Barona, de RCN Radio. Presidente, canciller, muy buenas tardes. La pregunta más dirigida hacia la canciller y es sobre el tema de las visas, la eliminación de la visa Schengen. Colombia, pues obviamente ya se va a disparar, digamos, el incremento de las personas que van a querer ingresar al territorio europeo.
¿qué plan de contingencia o qué plan se va a manejar por parte del gobierno colombiano para las personas que van a solicitar, digamos, ese tipo de ingreso y las personas que van a ser desafortunadamente devueltas de territorio europeo para atender, digamos, esa gran demanda de personas en Colombia? Bueno, buenas tardes. Digamos que las personas que quieran viajar a Europa, que ya no tendrán visa en el momento que esto se dé, pues no tienen que sino tener su pasaporte vigente, su pasaporte de lectura mecánica, que todos sabemos que a partir del 15 de noviembre ya no se podrá salir o entrar a un país si no se tiene el pasaporte de lectura mecánica, pero no tiene que hacer ningún otro trámite. Con su pasaporte salen del país y entran a cualquier país de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Y eso nos ha pasado con pues eso pasa con todos los países. Las autoridades migratorias tienen la facultad, y eso es soberanía de cada país, de recibir o de admitir o de no admitir a las personas, pero esto no quiere decir que nos vaya a pasar, esperamos que no. De todas maneras, como a cualquier persona que no la admiten en un país, pues inmediatamente la devuelven. Eso pasa pues en cualquier nacionalidad y en cualquier país. Pero las personas no tienen que hacer ningún otro trámite. Finalmente, Edulfo Peña, del diario El Tiempo. Presidente, buenos días, y señora canciller. Digamos que el tema del proceso de paz sigue en la agenda internacional y aquí en la Unión Europea desde hace algunos meses, desde hace un tiempo, y no obstante la situación difícil que usted acaba de relatar, presidente, en todo caso la comunidad internacional sigue impulsando el proceso. La pregunta sería, ¿hasta qué punto en medio de esa adversidad se logra que la Unión Europea y ahora con Latinoamérica y el Caribe apoyen el proceso de paz, presidente? Pues lo que aspiramos, y lo vamos a saber muy pronto, es que en la declaración final de esta cumbre se mencione específicamente ese apoyo al proceso de paz. Es muy importante ese apoyo político y sobre todo un llamado para que estas negociaciones se aceleren. Es algo que nosotros mismos hemos dicho en muchas ocasiones, le hemos dicho a las FARC, la paciencia del pueblo colombiano no es infinita, el proceso necesita avanzar mucho más rápido, necesitamos llegar a acuerdos lo más rápido posible porque el tiempo se ha convertido en un factor determinante y tenemos que avanzar con mucho más rapidez. Yo espero que esta cumbre América Latina, Europa, se manifieste en esa dirección y también hacer un llamado al ELN a iniciar unas negociaciones formales. No hemos podido llegar a acuerdos sobre la primera fase, o sea, la agenda. Ahí estamos enfrascados en un tema específico y es el desarme. Nosotros insistimos, por supuesto, en que todo este proceso tiene que llevarnos a una situación en donde la guerrilla tiene que desarmarse para hacer política por las vías legales y estamos enfrascados en la redacción de ese tema en particular. Nosotros por ningún motivo vamos a aceptar nada que sea diferente a eso, porque no tendría ningún propósito. Es el propósito precisamente de cualquier negociación y lo que yo espero es que la Unión Europea y América Latina hagan un llamado al ELN para que también dé ese paso para iniciar unas negociaciones formales como las que hemos adelantado con las FARC.